Probablemente escuchaste alguna vez que para perder grasa lo mejor es caminar lento, que la baja intensidad es la zona donde el cuerpo consume más grasa, que si apuras el paso ya no estás en la zona ideal y aunque estas ideas tienen parte de verdad, no cuentan toda la historia, porque cuando hablamos de perder grasa, hay una diferencia enorme entre el porcentaje de grasa que usas y la cantidad total de grasa que quemas. Hoy vamos a ver qué ocurre dentro del cuerpo según la intensidad a la que caminas y al final vas a tener una respuesta clara sobre qué intensidad usar y por qué la respuesta no es solo una. Cuando hablamos de intensidad no hablamos de velocidad, porque la misma velocidad puede ser fácil para una persona y agotadora para otra. Y la forma más sencilla de medir la intensidad al caminar se llama la prueba del habla. En la baja intensidad puedes hablar con fluidez, incluso podrías cantar. La caminata es cómoda y podrías sostenerla durante horas. En la intensidad moderada, en cambio, puedes hablar, pero te cuesta. Las frases salen más cortas y necesitas respirar entre medio. Es un esfuerzo que podrías mantener durante bastante tiempo, pero ya no resulta completamente cómodo. Por último, en la alta intensidad, el esfuerzo es muy alto. No puedes hablar, apenas puedes decir palabras sueltas. Y esto no podría sostenerlo durante mucho tiempo. La alta intensidad es la menos habitual cuando hablamos de caminar. Normalmente aparece en pendientes muy pronunciadas, subidas exigentes o trekking con mucho desnivel. En el día a día, las intensidades que más nos interesan son la baja y la moderada. Ahora bien, ¿qué combustible utiliza el cuerpo en cada una? En la baja intensidad predomina el uso de grasa. En intensidad moderada, el cuerpo utiliza una mezcla importante de grasa y carbohidratos. Y en la alta intensidad, los carbohidratos pasan a ser el combustible dominante y la grasa queda en un segundo plano. Si nos centramos en el porcentaje de energía proveniente de las grasas, se vería más o menos así, con un apoyo proporcionalmente mayor a baja intensidad. Entonces, a priori parece que la respuesta es sencilla. Si la baja intensidad utiliza más grasa, el caso estaría cerrado. Pero hay un problema y es que el porcentaje de grasa que utilizas no siempre coincide con la cantidad total de grasa que estás utilizando. Y ahí es donde la historia cambia. Fatmax es la zona de intensidad donde tu cuerpo alcanza su mayor capacidad de oxidación de grasa. Es la intensidad en donde más grasa puedes usar por minuto. No es un punto exacto ni una velocidad fija, es una zona estrecha de esfuerzo que depende de tu nivel de entrenamiento. Miremos un ejemplo. Si caminas 30 minutos a baja intensidad, puedes gastar alrededor de 150 calorías. Y si el 80% proviene de grasa, estarías utilizando unas 120 calorías de grasa. Ahora imagina que caminas esos mismos 30 minutos ahora a intensidad moderada. El porcentaje de grasa baja, pero el gasto energético total aumenta. En lugar de gastar 150 calorías, podría gastar unas 240 calorías. Y aunque solo el 50% provenga de grasa, eso sigue representando unas 120 calorías de grasa. El porcentaje baja, pero la cantidad real prácticamente no cambia y en muchos casos incluso puede aumentar. Y esa diferencia en el gasto calórico es un dato relevante, porque no olvidemos que tener un balance energético total negativo, gastar más energía en comparación con la que quieres, es en la mayoría de los casos clave para reducir grasa corporal de forma consistente. ¿Dónde está tu Fat Max? ¿En qué intensidad ocurre esa zona de máxima oxidación de grasa? Eso depende de tu condición física y esto es algo que pocas veces se menciona. En una persona sedentaria, el Fat Max suele encontrarse en intensidades bajas. El cuerpo todavía no tiene la maquinaria suficiente para quemar grasa a mayor velocidad. Pero eso no es algo fijo, puede cambiar. Con semanas y meses de actividad regular, el cuerpo se adapta, aumenta las mitocondrias, mejora el aporte de oxígeno al músculo y mejora la capacidad de movilizar y utilizar grasa durante el ejercicio. El resultado es que el Fat Max
se desplaza hacia intensidades más altas. En personas que llevan meses entrenando, ese punto empieza a moverse hacia la frontera entre la baja y la moderada intensidad, y en personas con una buena condición aeróbica puede encontrarse directamente en la intensidad moderada. Eso significa que al principio, al caminar rápido, puedes estar por encima de tu Fat Max, esa intensidad donde utilizas más grasa, pero con el entrenamiento, tu Fat Max se desplaza y puede estar a intensidades de caminata más altos. Y cuando eso ocurre, caminar rápido deja de ser un conflicto entre gastar más calorías o quemar más grasa, ya que se convierte directamente en el punto donde tu cuerpo utiliza más grasa. Los primeros cambios suelen aparecer entre las 6 y las 8 semanas de práctica regular, de caminata de intensidad moderada o de algún otro ejercicio aeróbico. Y los desplazamientos más evidentes en el Fat Max suelen observarse después de varios meses de entrenamiento consistente. Tu cuerpo se vuelve cada vez más eficiente utilizando grasa como combustible. Hasta ahora hablamos de lo que ocurre mientras caminas, pero hay algo más. Lo que ocurre después del ejercicio también importa. Y acá entra un segundo concepto, el EPOC. EPOC significa exceso de consumo de oxígeno post ejercicio. En términos simples, cuando terminas de hacer ejercicio, tu cuerpo no vuelve inmediatamente a su estado normal. Durante un tiempo sigue trabajando, tiene que recuperar el equilibrio que el ejercicio alteró. Debe reponer reservas energéticas, normalizar la temperatura corporal, restablecer distintos procesos metabólicos y completar tareas que quedaron pendientes durante el esfuerzo. Todo eso requiere energía y por eso durante un tiempo el gasto energético permanece ligeramente elevado. Entonces, ¿qué intensidad genera más EPOC? La baja intensidad genera muy poco. La recuperación es rápida y el cuerpo vuelve a la normalidad en poco tiempo. La intensidad moderada es diferente. Después de una caminata exigente, el gasto energético puede mantenerse algo elevado durante un periodo de tiempo más largo. No estamos hablando de cientos de calorías, pero sí de un pequeño extra que se suma al gasto de la propia caminata. Por sí solo, el EPOC no cambia la regla del juego, pero forma parte de una imagen más grande. Porque cada caminata de intensidad moderada no solo consume energía mientras la haces, también envía una señal al organismo para adaptarse y esas adaptaciones son las que realmente importan. Entonces, ¿qué intensidad deberías usar? La respuesta no es una sola intensidad, es una combinación. La base es la baja intensidad. La mayor parte de tu movimiento diario debería ser cómodo y sostenible. Caminar al trabajo, al supermercado, después de comer, moverte más durante el día. Todo eso suma pasos, suma actividad y en personas que recién empiezan genera las primeras adaptaciones. Como referencia, una meta de entre 7.000 y 10.000 pasos diarios es un excelente punto de partida, pero la base no es todo. El potenciador es la intensidad moderada. Esta es la zona donde el gasto energético aumenta y donde se producen las adaptaciones que con el tiempo hacen que tu cuerpo sea cada vez más eficiente utilizando grasa como combustible. Caminar a baja intensidad en la base, pero al menos 30 minutos deberías hacerlo a un ritmo donde puedas hablar, pero te cueste hacerlo. Y esos 30 minutos no tienen que ser continuos necesariamente. Si estás empezando, 2 caminatas de 15 minutos a buen ritmo o 3 caminatas de 10 minutos pueden producir un efecto muy similar. Con el tiempo puedes progresar a 45, 60 minutos o incluso más, entendiendo que durante las primeras semanas, si eres sedentario, casi cualquier movimiento regular genera adaptaciones, pero a medida que el cuerpo se acostumbra, la intensidad moderada empieza a cobrar más importancia. Entonces, la próxima vez que alguien te diga que para quemar grasa tienes que caminar lento, puedes responderle que tiene razón, pero solo en parte. Porque sí, la baja intensidad utiliza un mayor porcentaje de grasa como combustible, pero eso no significa necesariamente que sea donde más grasa estás quemando. La intensidad moderada te permite gastar más energía y generar las adaptaciones que hacen que tu cuerpo
se vuelva cada vez más eficiente utilizando grasa como combustible. Y esa es la clave. Y ahora te hago una pregunta. ¿Tus caminatas suelen ser cómodas o de esas donde ya te cuesta mantener una conversación? Te leo en los comentarios. Y antes de terminar, me gustaría hacerte una invitación. Si estás haciendo el esfuerzo de salir del sedentarismo y te gustaría tener una orientación más personalizada, considera mi asesoría individual de sedentario a en forma. Acá, en una reunión conmigo, analizamos tu situación actual y vemos con claridad por dónde es mejor seguir. El enlace a la asesoría está en la descripción de este capítulo y el enlace a la serie Caminar para la Salud está saliendo aquí. Te invito a verla y nos vemos en el próximo video. Saludos.